Pero aquí está proliferando demasiado el colágeno, se está cambiando inclusive el colágeno 2, colágeno 4. Consecuencia, es como si estuviese borrado, ¿no? Esa es la característica. Entonces, ¿qué va a alterar? Filtración. Y si altera filtración, ¿es qué tipo de edema? Nefrótico, nefrítico. Permeabilidad. No, nefrítico. ¿Quién? Nefrítico se altera la cantidad. ¿La carga de la cantidad? No, solo perder en general. Por eso va a haber proteinuria, albuminuria. ¿No? Ahí está la parte bioquímica. Este es el pedacito nada más de la parte bioquímica. Pero había que analizar con un poco de las estructuras también. ¿Ves? Esta, bueno, el riñón es la que más células tiene y más tipos de proteínas también, ¿no? Entonces, un montón de cosas ahí. Entonces, vean ustedes acá, esta es el epitelial mesangial. Por la hiperglicemia se estimula el factor de crecimiento transformante. Y esto va a hacer que se induzca la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Cuál es una de sus consecuencias? Producir mitogénesis. O sea, el endotelio comienza a multiplicarse, se va a engrosar, etc. Pero a eso, frente a eso, a estos factores de crecimiento circulantes, donde repercute, vean ustedes, a nivel mesangial. ¿Qué va a hacer? Proliferación, mayor síntesis de matriz. Por eso vean ustedes acá, esto estaba solo libre, ahora aquí está borrado. ¿Qué ocurrió? Esto. Proliferación mesangial y mayor síntesis de matriz. Consecuencia, glomerulosclerosis o esterosis glomerular como está acá. Pero simultáneamente se altera la permeabilidad. Está incrementada. No hay lesión, ese es el efecto. Entonces acá, esa es la característica del por qué va a presentar o comienza a presentar algo minúsculo. Que posteriormente se ve por número 2, sí. Eso no puede comenzar con un problema y terminar con rojo. ¿Bien? Y también, esta es una de las vías. La otra vía es de la proteína quinasa C. Tengo mi proteína quinasa, aumentó mi glucosa, miren un monócido nuestro. Angiotensina 2. ¿No dijimos hace rato aumenta la testosterona? Ya, ahí tienen el porqué. Entonces, para tratar de compensar esos procesos, deshidratación, etcétera, que se va generando, comienza a aumentar también la actividad de las mismas. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que esta pérdida de la proteína quinasa va a activar a ese factor de crecimiento transformante. Lo activa. ¿Dónde volvemos? Acá. A esta parte de la crecimiento. Entonces, al final, ¿sobre qué va a trabajar? Sobre la síntesis de la matriz. Consecuencia, glomerulosclerosis, glomerulosclerosis. Entonces, en el organismo, hasta para enfermarnos, tenemos diversas vías que confluyen. ¿No? Entonces, los fármacos, justamente cuando se trabajan como monoclonales, son altamente especializados. Entonces, ese es el problema, pues uno dice, por ejemplo, pero si yo utilizo este fármaco, ¿por qué no se evadió? Si es el mismo factor, siempre hay otros caminos. Y entonces, por eso hay un fármaco, uno solo, que podríamos llamarle ideal. De todas maneras, ustedes vamos a dar combinaciones de ellas para poder llegar a un mejor resultado, ¿no? Eso entonces, en esta parte está. El otro bloque, tercero, ¿cierto? Esto ya es más, son 6 bloques que hemos visto. El más común es la macrohidropatía. Ya esto lo hemos estudiado en una clase que ustedes. El ejemplo más clásico, arteriosclerosis. Pero que no necesita demasiadas explicaciones, porque lo hemos repetido inclusive la semana que pasó, cuando vimos células escumosas, ¿no? Pero vamos a verlo de todas maneras, ya conocen ustedes, vasos grandes, glicosilación, dislipidemias. ¿Qué hace? Aumenta la concentración del lipoperóxido. Y si hay lipoperoxidación, más trabajo de macrófagos. Más trabajo de macrófagos, más células escumosas. Entonces, se va complicando más de lo que normalmente ocurre con estos tipos de problemas. Conducentes a la aterosclerosis. ¿Cómo? Esto lo recuerdan ustedes. Dijimos lo normal, el endotelio, la íntima, la capa media. Cuando entraba, dijimos LDL, comienza a activar la entrada también de monocitos. Por un lado. Por otro lado, ese LDL que entró se comenzaba a oxidar más rápido. Entonces, una vez oxidado, era fagocitado
el monocito que entró se convertía en macrófago. Entonces era fagocitado por el macrófago. Pero como no podía eliminar completamente por las células fumosas que se estaban llegando en demasía, tenía auxilio, dijimos, y aparecían los linfocitos. Y juntos, ¿qué hacían entre otras cosas? Dijimos que alteraban, ya no solamente aquí en la íntima, sino en la capa media, produciendo aumento en el número de células, o sea, proliferación o multiplicación. O sea, así le llamamos, ¿de acuerdo? Proliferación. Pero de acá se movía y salía hacia este espacio, migración. Y se rodeaba justamente de este tipo de fibras que por acá, transformación. Y lo que estaba en la parte superficial o superior, se trabajaban metaloproteasas, metaloproteasas, etc. Rompía esos trombos, ¿no? Eso lo tenemos por acá en el sur. Está acá, proliferación. Pero ¿quién da proliferación? Vean ustedes. No solamente lo que estamos mencionando, factores de crecimiento. Miren que aquí ya sale por acá, miren. Vean quién está influyendo. Mira, la excitación de 2 minutos está reuniendo para otro proceso. No había proliferación mensajear, entonces no solamente mensajear, sino también en este nivel. Entonces se va repercutiendo cada uno de ellos. La homocisteína tiene azufre, por eso. Aquí están citoquinas, factores de crecimiento, linfocitos de proliferación, migración, transformación, y cuando llega por aquí, a romperse, entonces ¿qué genera? Lo que nosotros llamamos trombos, y esa es la consecuencia. Eso, el tercer bloque. El otro clásico vienen a ser las neuropatías. Cuando hablamos de neuropatías, creo que ya hasta por definición pues sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tiene diversos orígenes. Pues no es un solo punto de partida para poder entender a las neuropatías. Una de las más clásicas, nuevamente, miren, los AGE. Ustedes saben que estas células están en continuo intercambio. Primero. Segundo, recuerden que al cerebro entra libre a la glucosa, nadie le prohíbe entrada. Entonces, si hay una hiperglicemia, ¿qué va a pasar con el nivel de glucosa que está entrando? ¿Mayor o menor? Mayor, porque está libre la entrada. Y si entra más glucosa, ¿qué es lo que pasa con la presión osmótica interna? Aumenta. Entonces aumenta, el organismo trata de compensar eso. ¿Haciendo qué? ¿Qué hace el organismo para compensar eso? En este proceso nada más, jala agua. Y si jala agua, se hincha. Es una forma de tempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a generar? Distensión. Y si hay distensión, dolor. Ustedes saben que la masa encefálica no duele, pero si en sus cubiertas, dura madre, tía madre, meninges, ¿no? En general, entonces ellos sí bajan esta presión. Pero ¿qué pasa a la célula vecina? ¿Qué le pasa por su nivel de agua? Se lo están quitando. Entonces el hueco se está ahí cogiendo. Sigue teniendo dolor. Por razones metaponenaitis. Es decir, neuralgia por razones mecánicas. ¿Ve? Entonces hay una serie de factores, de fenómenos, entonces que van a afectar ese problema. Por eso, mire, incluso hasta cuando hay una hipertensión nada más intracraniana, la persona se queja de dolor, peor en estos casos. Porque ¿qué factores mantienen la presión intracraniana? Ustedes lo saben eso. El líquido cefalorraquídeo, el sistema vascular, o sea, la sangre, más la masa encefálica. De hecho, que la masa encefálica no va a cambiar de un minuto a otro. El líquido cefalorraquídeo, a través de su agujero luz, gamma y ENDI, va haciendo ese proceso de intercambio, ¿no es cierto? Pero esto está alterando, entonces está llegando más contenido, más agua, etc. Entonces no puede compensar eso. Y el paciente se va a quejar de ese proceso. Y ahí tienen, vean ustedes, el llamado que se sigue en el segundo párrafo, dice encharcamiento. Es el encharcamiento, justamente, es la entrada de agua con la consiguiente jalada.